lo primero que todo es, me ha parecido muy interesante la película, sobre todo, bueno, esto es una cosa más personal porque yo soy historiador, entonces utilizar un documento histórico de esa manera me parece muy valiente porque se hace muy poco. Entonces, enhorabuena. Muchas gracias. Pero bueno, y me alegra una visión, digamos, peculiar de la historia, sí, porque es verdad que no es lo normal. O sea que... Bueno, pues lo primero que te quería preguntar es que bueno, vivimos en un país democrático, pero desgraciadamente la censura no nos es desconocida. Entonces no sé si ha sido tu caso, que has tenido algún tipo de censura o has tenido tener... No como tal. O sea, nadie te viene y te dice que esto no lo puedes hacer o que esto lo tienes que cambiar. Sí que hay otra cosa que es más sutil y más intangible, que más que censura yo lo calificaría como miedo, ¿no? Durante el proceso para sacar adelante el proyecto sí que teníamos la sensación, teníamos las respuestas explícitas en algún momento de decir, tiene buena pinta, pero yo no. Sí, eso está ahí, eso flota en el ambiente y bueno, de alguna manera también lo hacemos para sacudirnos ese miedo, ¿no? Así que, pero que forma parte de nosotros mismos. O sea, que tú crees, por ejemplo, en televisión española que te ponen siempre los estrenos de la semana, no sé qué, ¿tú crees que esta película va a aparecer ahí, van a decir, se estrena a ver? Sí, bueno, de hecho el pase de ayer de prensa, bueno, no de prensa, del nocturno, fue con el programa Días de Cine de la 2, salvo que a última hora no lo echen, sí. Entiendo que eso no pasa. No, yo no creo que sea tan en ese tono, yo creo que hay suficientes válvulas de escape y no creo que eso sería muy torpe, sería como ponernos en bandeja la publicidad, ¿no? Pero insisto que es otra cosa, ¿no? O sea, sí que el proyecto estaba encima de las mesas de televisiones públicas y privadas y autonómicas y ninguna le interesó. Ojalá que ahora que hemos sido capaces de sacarlo adelante con medios propios, rectifiquen y lo podamos ver también en televisión en su día. Muy bien. Bueno, esto es una pregunta un poco más personal porque llevas 20 años dedicándote al cine de una forma o de otra, pero ahora... ¿Perdona? Pero no habías hecho ninguna película. ¿Eso es porque es difícil hacer una película o no había ganas? No, yo creo que quizás soy por utilizar un término, es que esta zona pega mucho, una vocación tardía, ¿no? Cuando me voy a estudiar a Cuba, San Antonio de los Baños, después de haber estudiado en el extremo opuesto ideológicamente hablando, en la Universidad de Navarra, pues no es casual, creo que las cosas poco a poco se van dando, pero tiene algo de accidental, porque no sé, quizás estaba en ese momento un poco Peter Pan, que se me acaba aquí el rollo de estudiar, me faltaba, era como que todavía no me había enterado de qué había que hacer, ¿no? Y apareció esta posibilidad un poco en el último momento, además era la época de Aznar, ¿no? España le había eliminado la vía de financiación a esa escuela y el examen también fue como muy a última hora, gracias a otras colaboraciones privadas y tal. En fin, que por resumir fue como que se fue dando el camino, entonces poco a poco ha llegado, tampoco he tenido ansiedad por ello, nada, tenía mucho que aprender y poco a poco pues ir trabajando, nunca me ha faltado trabajo, casi siempre como script, al lado de muchos directores, aprendiendo mucho, también con muchos actores y bueno, ahora también me gusta pensar que casi el proyecto me encontró porque evidentemente no es algo que yo haya escrito, sino que es algo que vi en el teatro y propuse llevar adelante, ¿no? Pero sin más, no podía haber ocurrido, haber dirigido antes, en su momento llegué a vender un guión de un largo pero no se produjo,
tengo cortos, evidentemente tengo 7 cortos y ya están ahí, pero vamos, que no ha sido un proceso ansioso o que angustioso, ¿no? Poco a poco. Es lo que has dicho, has dirigido cortos, pero nunca un largometraje. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades que te has enfrentado? Sobre todo porque tu película es bastante experimental, no es una película al uso. Las dificultades han sido externas, digamos, a mi trabajo como director. Han sido del proyecto en sí mismo para conseguir recursos suficientes, aunque fueran mínimos, pero suficientes para llevarlo a cabo. Una vez que conseguimos, por ejemplo, en el momento en el que no teníamos financiación y conseguimos rodar gracias a crowdfunding, luego ya estás en harina, es decir, las dificultades de un rodaje, siempre hay dificultades en un rodaje y siempre hay que resolver problemas. Como director, básicamente eres una especie de contestador de preguntas y de resolutor, bueno, no sé cuál es la palabra, tienes que resolver problemas constantemente, ¿no? Por lo tanto, eso forma parte del trabajo. Las dificultades han sido financieras, sobre todo, o sea, de recursos para llevar adelante el proyecto. Claro, lo demás, hemos tenido un equipo que en buena parte, casi a todos ya nos conocíamos, hemos trabajado juntos, volcados, dos actorazos principales y todos los demás. En fin, en ese sentido me lo pusieron muy fácil, estaba bien arropado para hacerlo. Y claro, has tenido que hacer porque lo que has dicho, nadie invertía en tu película, has tenido que hacer la campaña de crowdfunding y ¿tú crees que esa es una buena alternativa para directores que están en tu situación o es una alternativa a las vías habituales? Sí, bueno, aunque parece contradictorio, como regla general no. Me explico. El crowdfunding funciona, o por lo menos ha sido mi experiencia, si está muy focalizado. Hacer cine o audiovisual en general tiene unos costes relativamente altos. Es verdad que cada vez se pueden hacer películas, sobre todo se pueden rodar, no significa que se puedan acabar, que es otra historia, pero se pueden rodar con costes más reducidos, pero a nada que incorpores un equipo profesional, por muy pequeño que sea, son un montón de personas, hay que pagar unos sueldos y unos materiales y, en fin, hay que comer todos los días. Solo en eso ya es un presupuesto considerable. Entonces, bueno, no nos podemos engañar, o sea, tiene que haber un sistema, incluso para que haya márgenes del sistema, tiene que haber sistema, con lo cual tiene que tener un funcionamiento lo más sano posible para que se pueda acceder a él como parece lógico por cierta meritocracia, ¿no? Los proyectos que digamos, tengan peso para salir adelante, ¿no? Bien, esto sería como un mundo ideal, obviamente las cosas no son así y hay que pelearse por ellas y a veces es más, supongo que ser cabezón es importante, ¿no? Ser tenaz o constante. Ha sido el caso, la verdad que es verdad que ha habido que ser muy insistente para conseguir sacarlo adelante. Sí, la verdad es que yo creo que tengo más claro que en cine es la clave, insistir. Tú, claro, viste la obra de teatro Ruth Bárcenas, pero ¿por qué pensaste esto tiene que ser una película? ¿Qué te llevó a pensar eso? Bueno, un poco me alegró mucho ayer en el pase de la noche que ya había público virgen, que no estaba condicionado porque era de equipo, porque eran familiares o cosas así, ¿no? Sino que había un sector del público que lo veía con ojos de espectador y punto, que reproducía las sensaciones que yo tuve la primera vez que vi como espectador también, ¿no? En la versión teatral, que era que te reías, probablemente por no llorar, pero te reías, que te indignabas, que te incomodabas, que había rumores, ¿no? Que jeta y tal, ¿no? O sea, que había como que se comentaba la jugada, ¿no? Y eso es muy importante porque el cine sobre todo vive de
la parte emocional, ¿no? de que el espectador esté sentado en la butaca y le pasen cosas, sienta cosas. Y claro, eso era lo que es eso y la sensación global de shock cuando yo en su día vi la versión teatral, pues de alguna manera espero que se reproduzca en los espectadores de la versión cinematográfica. Y eso fue lo que me llevó, lo que la primera vez me llevó a charlar mucho sobre ello. Esta sensación de que cuando una película no acaba, cuando se acaban los títulos de créditos, sino que sigues pensando en ella, tienes ganas de abrazar a alguien o de matar a alguien, o de algo pasa cuando se acaba la película, algo sigue, se viene contigo, es la mejor sensación y eso pasó. Hablamos mucho los amigos que estábamos viendo la peli y ya era una semilla y 2 meses después ya lo propuse, volví a verla y lo propuse y empezamos a ver cómo lo podíamos hacer. Además, tiene que ser difícil, lo que has dicho, transmitir emociones, sentimientos a través de un guión que es una transcripción de un documento judicial, que es lo más aburrido que se me pueda ocurrir. O sea, ¿cómo habéis hecho eso? Bueno, principalmente gracias al talento de los actores. También a la idea lúcida de Jordi Casanovas, que fue el primero que se dio cuenta que ahí había material, que fue el autor de la versión teatral. También a la dirección de Alberto San Juan, de la cual heredo, digamos, cojo el testigo y ya vengo con un trabajo muy importante con los actores. Y cómo, bueno, claro, teníamos el texto pero no teníamos el subtexto, ¿no? Tenemos el qué pero no el cómo, y eso era la aportación que nosotros teníamos que hacer. Teníamos que documentarnos lo mejor posible, conocer lo más posible, buscar, no quedarnos en lo que pasa por la tele, de Barcelona que sale tal, Ruth que baja la escalera de la audiencia, porque claro, eso es ya una imagen muy manida y no nos iba a servir para construir personajes. Teníamos que conseguir que la persona que entra por la puerta al principio de la película no sea la misma que sale al final, que tenga su arco dramático, que pasen cosas y ocurra la magia, entre comillas, de que se vuelcan emociones, no necesariamente positivas, pero emociones, durante los 78 minutos, 80 minutos que dura la película. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues ya te digo, sobre todo dando la mayor parte de los recursos a que los actores tuvieran el mayor tiempo posible para hacer su trabajo. Todo estaba pensado para que ellos pudieran trabajar, interrumpirse, bueno, que fuera lo más verosímil posible y que pasaran cosas, que ellos pudieran interactuar bien. Y claro, la obra teatral tuvo bastante éxito. ¿Tú te hubieras atrevido a hacer esta película si no hubiera tenido ese éxito la obra? No, colchón. No, es que de hecho es fundamental, o sea, teatro, cine, incluso cualquier manifestación artística es básicamente comunicación, o sea, es alguien que cuenta, alguien que recibe. Entonces, claro, la angustia principal de alguien cuando empieza un proyecto, cuando lo escribe o lo que sea, es si me interesa a alguien más que no sea yo. Eso es así, el que lo niegue pues se está protegiendo contra digamos, el ninguneo o el no llegar a conectar con el espectador, ¿no? Entonces, bueno, el que hubiera tenido éxito la versión teatral cuando a priori era algo complicado, pues era una buena señal. Pero es verdad que en ese sentido lo era para mí, pero no para mucha más gente, porque mucha gente, al menos como excusa, decía, es que hayas funcionado en el teatro no significa que vaya a funcionar en el cine. Obviamente no, pero mejor que haya funcionado, ¿no? Y esperamos hacerlo bien para que funcione también. Entonces, bueno, pero sí. No era una garantía, si quieres garantía vete al MediaMarkt, pero era un activo importante. Además es curioso porque últimamente, a lo mejor tiene algo que ver con eso que llama la crisis del teatro que está viendo últimamente, que yo no la veo tanto, pero bueno, el caso es que muchas obras de teatro están aprovechando precisamente éxitos cinematográficos para hacer sus funciones, sus montajes
y tú lo has hecho justo al revés. Es que no creo que pase nada, es decir, me parece que es normal que las historias viajen de un lado para otro. Al final hay siempre como una palabra clave que es como honestidad, ¿no? Que ese viaje tenga motivaciones honestas, sinceras, de necesidad de contar, ¿no? Yo creo que se nota mucho cuando es como soy muy listo, voy a aprovechar este éxito y me lo voy a convertir en esto otro y a ver, me voy a forrar, ¿no? Se suele notar mucho. Es bastante evidente que se escatima en medios o se hace de cualquier manera o se recurre mucho a lo anterior para publicitar lo posterior. En ese sentido creo bueno, pues claro, es una cuestión muy subjetiva si es honesto o no el viaje de una versión a la otra. Bueno, nosotros hemos tratado de ser honestos, rigurosos, mantener el espíritu, pero no el lenguaje de la versión teatral. Le hemos cambiado el título, no se identifican necesariamente. Puede haber espectadores que vieron la versión teatral y que vean esta versión porque es bastante diferente en forma, no en fondo, y al mismo tiempo puede haber espectadores que no hayan visto para nada la versión y la disfruten, ¿no? Entonces, bueno, es una obra, es heredera de la otra, pero creo que con una línea buena y, insisto, como honesta, me gusta decir. Luego, bueno, insisto en que tu película es muy experimental, no es un documental recreado, ¿no? Tampoco tanto, ¿no? Hombre, no, te digo porque lo digo, porque experimental es la palabra maldita para decir ladrillazo. Y no, es muy importante, para mí es muy importante transmitir que esta es una película accesible a cualquiera, o sea, no es una película del Reina Sofía, que está muy bien y yo las veo y a mí me gustan, pero no es eso. Nosotros es fundamental transmitirle a los espectadores que les puede interesar que es perfectamente accesible, que no, bueno, de hecho un ejemplo es que ayer había muchísimas más risas de las que yo pensaba, pero muchísimas más. Entonces eso para mí es muy importante. Experimental lo es en parte porque está en la línea roja entre el documental y la ficción. Cogemos material documental, pero trabajamos en código de ficción, actores, recreación, cámara, etc. Es verdad, estamos ahí. Pero si no lo fuera, o sea, si no fuera un texto real, daría igual. O sea, que tiene entidad suficiente como para ser una película de ficción. Si yo suprimo el texto en el que explica que es literal, funciona igual, y de hecho se puso al final y no al principio para no condicionar. Entonces, no, tú míratelo y además al final te digo, oye, no me he inventado nada, ¿vale? Pero no condicionar la mirada, no ponerlo al principio sino al final, porque básicamente es una película. Punto. O sea, es que yo te decía más que nada por preguntarte un poco qué diferencias hay a la hora de hacer una película, digamos, de ficción pura, si quieres, o esta mezcla de ficción documental. Ninguna, no debería. Para una película son personajes, actores y guión, y luego todo el trabajo técnico que lo quiera acompañar, ¿no? Y que se usa para narrar, lógicamente. Pero no hay ninguna, o sea, es decir, el hecho de que tengamos un argumento que sale y un diálogo que sale literalmente de algo que existe, que es real y que está grabado, no me condiciona en nada,
absolutamente nada. Simplemente en que les tengo que decir a los actores y a la script que estén muy pendientes de que lo que dicen coincida con lo que ponían en el guión, que no improvisen. Pero nada más, porque tiene que funcionar como tal. Los actores tienen que empatizar, son personajes, no son ya personas, se convierten en personajes. Tenemos que trabajar desde un código narrativo, elegimos nuestras propias reglas narrativas, que la cámara va a ser así, asao, que tratamos de ser fieles a ellas y ya está. No se puede abordar de otra manera, porque entonces se podría haber hecho otro tipo de película desde otro tipo de punto de vista, incluso más, que encajara más en esa palabra experimental. Se podría haber hecho una mezcla ficción-realidad más explícita, utilizando imágenes reales. Se nos ocurrieron, de hecho, algunas versiones en las que fueran más metacine, en las que hubiera actores preparando su personaje, cosas así. Pero no quisimos hacer eso. Quisimos hacer una película accesible y que lo experimental no fuera pues eso, inaccesible o elitista o bueno, por decirlo de una manera un poco tópica, gafapastera. No era la intención. De todas formas, claro, has dicho que no quieres condicionar diciendo esto, todo el guión está sacado literal del acta judicial y por eso has puesto al final, pero ¿no crees que en eso la prensa hemos tenido la culpa porque al hablar de la película y tal, lo primero que se ha dicho es esto está sacado directamente de... Bueno, sí, es verdad, o sea, es decir, hay un elemento que se te escapa, que es que la película tiene que llegar al público y hay que hablar de ella y hay que contarla. Yo personalmente soy como espectador, trato de escuchar poquísimo sobre las películas que quiero ver. Algo tienes que escuchar, pues, ¿no? Porque ibas a ir a verla. Pero no me gusta ver trailers, ¿no? Porque creo que te condicionan mucho los trailers. De hecho, se puede mentir mucho y entonces yo personalmente no suelo verlos. Pero bueno, en fin, hay que hacer trailers y hay que hablar de la película y obviamente hay que decir que es literal. Pero bueno, narrativamente lo pusimos al final. Y claro, la película es, creo, ahora me corriges, pero uno de los objetivos es el de intentar que la gente tenga una reflexión crítica acerca de la corrupción y cómo es totalmente cotidiana hoy en día. Supongo que es claro, una reflexión crítica para ir en contra de eso, pero mi pregunta sería, ¿no tienes miedo de que a lo mejor la película, porque todo el rato nos están bombardeando con hay corrupción en los medios de comunicación, en la cultura, ¿no? Que parece que igual que en el 17 y en el 16 tenías el pícaro como arquetipo cultural, ahora parece que es el corrupto que aparece en todas partes. Entonces es como si te estuvieran diciendo, oye, la corrupción es habitual, es normal, no podemos hacer nada, hay que convivir con ello. ¿No tienes miedo que la película pueda leerse así también? No. Creo, no sé si va por ahí, es verdad que la película puede generar empatía con el personaje principal, que se corresponde con la persona real de Luis Bárcenas. Pero es que, claro, es que el nombre de la picaresca es que este es el país de la picaresca. Tenemos esa herencia genética. Claro, normalmente la gente hábil para robar sin que te des cuenta es muy simpática. El problema es que te das cuenta tarde de lo que ha pasado. Y claro, es así. Por lo tanto, es normal hasta cierto punto y en fin, villanos con los que empatizas, pues hay millones, ¿no? En la historia del cine. Pero bueno, yo a eso no le tengo miedo, porque creo que la intención principal de la película es un poco que cada uno se haga esa pregunta, ¿no? Bueno, esto es lo que pasó, se nos ha medio olvidado, al menos se nos ha medio olvidado como
concrete como cosa global, es decir, sigue ahí, Bárcenas, la corrupción, tal, no sé qué, pero claro, fragmentamos tanto la realidad cada día en relatos y cada vez más cortos, ¿no? Fíjate, Twitter, un minuto, un tuit o un segundo, un tuit. Y claro, de repente, si le prestas 1 hora y cuarto de tu vida a ver esta historia, y dices, hostia puta, ¿sabes? Es como que te vuelve a situar en la dimensión, o esa es la intención, en la dimensión de lo que pasó. Y de lo que, evidentemente, ojalá seamos capaces de que no vuelva a pasar. Y para eso tenemos esas herramientas de realidad, de rigurosidad, para que cada cual saque conclusiones, no se las ponemos en la boca, no es algo, no es una papilla fácil de digerir, una cierta exigencia, pero bueno, cada uno es perfectamente adulto para ver y concluir y decidir por sí mismo. Y bueno, estoy saltando un poco de tema en tema. Ahora te iba a preguntar sobre, claro, el trabajo con los actores, porque, bueno, esto viene ya, como has dicho, de la obra teatral, pero tú cuando dices a Casablanca, por ejemplo, y te tienes que preparar el papel de Bárcenas, hay que adaptarlo al cine, ¿no? ¿Cómo es esa adaptación de teatro a cine? Bueno, es relativamente fácil porque Manolo Solo y Pedro Casablanca, en fin, son sus primeros papeles protagonistas. Alguien ayer dijo con mucha razón en la sala, ya era hora, pero claro, llevan muchos más años que yo trabajando a un nivel actoral brutal, ¿no? Entonces, en fin, lo tenía relativamente fácil. Además, insisto, heredaba la dirección de Alberto San Juan de la versión teatral. Entonces lo que teníamos que trabajar básicamente eran un poco los cambios, las diferencias de código. El teatro pues necesita cierto grado más de expresión, ¿no? de expresionismo, por decirlo de alguna manera, y eso que esta obra no lo era, trataba de ser muy contenida, muy documental, pero aún y todo tienes que llegar a la última fila. Entonces, bueno, es un código diferente, la dramaturgia de la narrativa. Entonces había que trasladarlo, pero bueno, no fue necesariamente difícil porque ellos tienen muchísima más experiencia que yo y por lo tanto ahí me lo pusieron fácil. Y luego lo que te decía antes, creo, de construir el arco narrativo, ¿no? Que en este caso Bárcenas cogía más peso que en la versión teatral y tenía que convertirse en protagonista y tenía que tener un proceso, entrar como una persona y salir, entre comillas, como otra, ¿no? Que ha pasado una serie de cosas durante sus 5 horas de declaración, en este caso resumidas en 80 minutos. Y un poco lo mismo el juez, ¿no? Una persona que se siente, que la sitúan en esa situación en principio deseada, ¿no? En su carrera judicial, entiendo, pero claro, el toro que le viene enfrente es muy grande y había que lidiarlo con muchísima presión y creo que también Manolo refleja muy bien eso. Y bueno, eso no es igual, lo hicieron más en la versión teatral, pero no sé, ¿cómo se preparan estos personajes? Porque claro, dices, tienes que interpretar a Juez Ruth o a Bárcenas, que son personajes reales. Bárcenas en concreto bastante inaccesible, no sé si consistís en hablar con Ruth de alguna manera o... No, o sea, no necesariamente porque también ellos querían, Pedro y Manolo, claro, yo me incorporo después, yo no sé muy bien qué hicieron antes de que yo llegara, pero sí que sé que no hay contacto real o sea, que no hay contacto con las personas reales, además intencionadamente, porque es muy difícil luego, creo, separar el plano, ¿no? De repente te vas a tomar una cerveza con Bárcenas y te cae de puta madre. Y entonces dices, ¿y ahora cómo hago? ¿No? Es que es difícil construir. Y ellos mismos ni lo pidieron ni lo... O sea, lo construyeron, pues bueno, en base a mucha documentación, a intentar saber la mayor cantidad de información posible de su vida, sí que hablar con sus entornos, ¿no? Sí que hablamos abogados, estuvimos en la Audiencia Nacional, hablamos un poco para tratar de saber sus caracteres como
personas y su relación con los demás, con quien tenían buena relación, con quien mala, para tratar de dilucidar cómo se iban a mirar, cómo iban a reaccionar y qué podía haber de rencillas o de lo que fuera, además de ese día concreto, ¿no? Del momento concreto en el que se narra. Todo eso sí que lo hicimos, pero contacto con los dos personajes reales no. ¿Qué expectativas tienes de cómo va a funcionar la película? Aquí ya sí, ¿no? Tengo muy buena sensación. Es muy difícil saber, y más, insisto, yo soy novato, ¿no? Pero bueno, todo el mundo dice que nadie sabe nada a ese respecto, o sea que me acojo al tópico. Es muy difícil de saber, pero digamos que olisqueas o captas un ambiente de ganas, ¿no? de público que estaba ansioso a que le pusieran algo así delante, ¿no? En ese sentido, creo que podemos conseguir que ese público vea la película, con lo cual puede que, ojalá, sea una sorpresa, ¿no? Porque, al menos, claro, ¿cómo no voy a decir yo que yo quisiera verla? Pero lo capto mucho y bueno, pues esta cosa hoy en día, esa ventaja de tener esa especie de test de las redes sociales y tal, ¿no? Y claro, hay mucha interacción. Ya teníamos esa ventaja de esa pequeña comunidad creada en la época de crowdfunding, unos meses atrás, y hay como mucho entusiasmo y la gente está muy orgullosa de haber participado en el proyecto y lo cuenta, entonces eso vale mucho, ¿no? Esa transmisión de entusiasmo es muy importante. Y aún así, o sea, dices en las redes sociales hay mucho entusiasmo, pero ¿hasta qué punto crees que eso se traslada? Ni idea. Estaba pensando más que nada... Ni idea, porque es verdad, el mundo de las redes sociales parece que es todo y no lo es todo. Luego el traslado a la versión offline no es así, evidentemente. Y es un círculo a lo mejor engañoso porque se acerque, aunque sea amplio, está cerca de ti. No lo sé. Más que nada es difícil llegar a una audiencia amplia, pero en fin, trabajamos para ello. Sí, te lo preguntaba más que nada porque es más en la televisión, ¿no? Lo que ha pasado, como por ejemplo con el Ministerio del Tiempo, que en las redes sociales todo el mundo está emocionadísimo con la serie y tal y cual, pero luego no se traducía en datos de audiencia. Porque se veía online por mil cosas. Entonces, la pregunta sería, ¿crees que esta película la gente va a ir a verla al cine o va a descargársela por internet aunque estén muy emocionados? No lo sé. Siempre yo veo mucho cine en casa y sobre todo a día de hoy porque tengo 2 niños y me es complicado salir. Pero no importa, quiero decir, no creo que podamos ponernos ese punto talibán, pero al mismo tiempo es una obviedad decir que donde mejor se ve el cine es en la sala. Estás a oscuras, no hay nada que te moleste, no debería verlo, el de las palomitas que se calle, por Dios. Pero es una obviedad, pero al mismo tiempo cada uno va a elegir. Yo elijo muchas veces verlas, no elijo, es que no me queda otra que ver las pelis en mi casa, ¿no? Pero eso no es malo. Las películas, insisto, se hacen para llegar a un público y para que las vea. Cada vez lo que tiene la gente en casa para ver películas es mejor, es más grande, más alto, más contrastado, más megapíxeles, etc. Con lo cual tampoco es lógico que lo vean en su casa. No tengo ningún problema con ello. Pero es importante que lo vean. Incluso es importante que llegara a verse en la televisión normal y corriente en abierto, ¿no? Con lo cual ningún problema al respecto. No sé dónde lo va a ver la gente. Evidentemente el mejor sitio es la sala. Además con esa reacción social, ¿no? Alrededor de que hay más personas en la oscuridad compartiendo sentimientos, eso siempre es lo mejor. Pero bueno, cada uno que lo vea donde crea conveniente.
Y cuando estabas preparando el proyecto, ¿siempre tuviste claro que iba a ser una película para estrenar en la sala o te planteaste decir, bueno, igual esto es mejor para una televisión, ¿sabes? Siempre, a ver, el mayor estándar de calidad siempre es el cine. Lo que pasa es que es verdad, y antes además citabas el Ministerio del Tiempo, cada vez la tele se hace mejor y bueno, está esa parece nueva era de oro que tiene que ver con la narración en televisión, que te permite desarrollar historias mucho más largas, con tramas mucho más complejas, etcétera, ¿no? A mí me gusta mucho eso también, yo veo ese tipo de historias dentro de lo posible. El problema aquí fundamentalmente era ¿qué televisión quiere hacer esto? Entonces, bueno, era nuestro propio camino, o se fue construyendo nuestro propio camino y bueno, está en las salas y bueno, ojalá con la mayor lleno posible. Pues a ver si es verdad. Muchas gracias. A ti.